¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido. ¿Estamos listos? Buenas noches, hermanos. Bienvenidos. Hoy, como todos los lunes, a nuestro grupo Oreb, el grupo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo está el pueblo de Dios? Bendecido. Bendecidos en victoria. Muy bien. Bienvenidos. Señor les bendiga, hermanos. Esta noche quiere el Señor que hagamos una pequeña reflexión acerca de escuchar. ¿Qué es escuchar? Desde hace algunos días, a través del grupo de intercesión, perdón, el Señor me estaba pidiendo. A ver si alguien me ayuda con un cafecito o algo de tomar. El Señor me estaba pidiendo que fuera atento para escuchar su voz. Era como el mensaje que me llegó a través del grupo de intercesión. Ayer, hermano, un vaso con agua también, por favor, que se me está ahogando. Dicen que lo mejor cuando está así es que llore, para que se desahogue. Bueno, muy bien. El Señor me ha estado insistiendo en temas de escuchar la palabra de Dios, escuchar la voz de Dios, que es lo que el Señor quiere que hagamos, ¿verdad? Y particularmente ahora, para la enseñanza del día de hoy, me ha llevado a reflexionar un poco más sobre el tema de escuchar. Escuchar, y no solamente a Dios, sino también escuchar en general. Somos muy prontos a hablar. Somos muy dados a expresar nuestra opinión. Dicen que la palabra que más se repite en el diálogo de cualquier persona es yo. Yo creo, yo pienso, es que yo. Siempre estamos dando nuestro punto de vista y siempre estamos utilizando la primera persona del singular. Pero no somos atentos a escuchar. La palabra del Señor en este domingo pasado se refería al sembrador, aquel que iba botando semilla. ¿Y en qué terreno caía la semilla? Volvió a insistir el Señor ayer en la homilía donde nosotros fuimos a la Santa Eucaristía, en donde el Padre hablaba acerca de que, a pesar de que el tema era de sembrar, lo que se estaba queriendo era, gracias a la hermana, Dios me la bendiga, lo que estaba queriendo el Señor darnos como mensaje era el escuchar. ¿Por qué? Porque a pesar de que la similitud es del sembrador y la semilla, la palabra de Dios, la voz de Dios es esa semilla que llega a nuestra vida. Y nosotros, si la escuchamos, si le damos cabida, si dejamos que eche raíces, esa palabra va a empezar a hacer vida en nuestras vidas. O sea, que otra vez insiste el Señor en el escuchar. El escuchar, pero también no solo en el sentido de oír, sino en el sentido de entender. Dice la palabra de Dios en Santiago 1:19. Santiago 1:19 dice la palabra de Dios: hermanos muy queridos,
Que todos sean prontos para escuchar, lentos para hablar y enojarse. Porque la ira del hombre no cumple la justicia de Dios. Palabra de Dios. Que seamos prontos a escuchar y lentos al hablar. Una de las cosas más importantes que afectan la relación entre las personas y que afectan, vamos a hablar del matrimonio, es precisamente que hace falta escuchar. Cuando usted habla con parejas que tienen dificultades en su matrimonio, normalmente se encuentra con que él dice, es que ella no me entiende. Y luego habla con ella y ella dice, es que él no me entiende. ¿Por qué? Porque él está muy preocupado por dejarle entender a la otra que lo que no le gusta, no le parece. Y ella está muy preocupada por dejarle saber al otro que lo que no le gusta, no le parece. Pero ninguno está preocupado por entender qué es lo que el otro está diciendo. Entonces el tema de escuchar se vuelve relevante. Y no solamente escuchar, sino entender. Por ahí hay un autor de un libro que se llama ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas?, que se llama Dale Carnegie. Y estos son libros que yo leí cuando estaba chiquito, o sea que, imagínense usted, como 50 años. Y él dice que la persona que es el mejor conversador es aquel que escucha. Usted se sienta a hablar con una persona y esa persona habla todo el tiempo, le cuenta desde la creación hasta el fin del universo y se echa su cuento y cuando se va dice, oiga, ese Jaime cómo es buen conversador. Y no dijo nada. Ese es el mejor conversador, el que escucha. Escuchar, sean prontos para escuchar, lo dice Santiago, y lentos para hablar y para enojarse. Porque cuando nosotros empezamos a echar nuestro cuento, es fácil que acabemos bravos. Como que cada vez nos justificamos más, cada vez levantamos más la voz. Y lo que quiere el Señor hoy es que nosotros hagamos un esfuerzo consciente por escuchar, por dejar de hablar tanto. El Evangelio según San Mateo dice que tu sí sea un sí y tu no sea un no, porque lo demás lo dicta el diablo. Que tu sí sea un sí y tu no sea un no. Es mejor no extenderse, no multiplicarse en las palabras. Hay que llegar a escuchar. Pero otra vez, escuchar no solamente en el poner atención, sino en el de verdad entender. Vamos a ir rápidamente al Evangelio según San Mateo, capítulo 11, versículo 15. Mateo 11, 15. El que tenga oídos, que entienda, dice la versión de mi Biblia, palabra de Dios. El que tenga oídos, que entienda, porque es que muchas veces oímos, pero no entendemos. Una de las cosas que uno tiene que hacer cuando está conversando con alguien es ponerle atención a la persona, mirar a la persona. Cuando uno está hablando con alguien y la otra persona está por allá, ¿usted cómo se siente? Yo a veces estoy aquí predicándole a ustedes con el corazón y volteo a mirar a mis hermanos, están perdidos por allá, mirando pispirispi, yo no sé, o tal vez con los ojos en el Cristo, o el reloj, yo no sé, pero como que uno dice, oiga, ¿y dónde habrá atención ahí? No, hermano, es que para mí es como si me hablara Cristo, entonces yo pongo los ojos en el Cristo. Aleluya. Si es así, aleluya.
El Señor está utilizando aquí a su hermano para llevar el mensaje. Muy bien, ¿verdad? Amén. Amén. Pero si no, ¿cómo hacemos? Estamos atendiéndonos. Cuando usted esté hablando con alguien, préstele atención. Préstele todos sus sentidos. Mírelo a los ojos. No se distraiga. No mire el reloj. Una de las señales que corta la conversación con una persona es cuando usted mira su reloj. Está de afán. Tiene que irse. Está tarde. Vámonos. Qué pena. Lo estoy incomodando. ¿Sí se da cuenta la cantidad de mensajes que envía uno cuando uno hace? Escuchar, pero entendiendo. Entendiendo. Usted presta sus sentidos a la conversación, pero además pídale usted a Dios que le dé la capacidad de entender. ¿Y por qué le digo que le pida a Dios que le dé esa capacidad? Porque es que cuando uno quiere entender al otro, tiene que tratar de colocarse en sus zapatos. Tiene que tratar de trascender la condición propia para pasar a lo que está viviendo el otro. Dice la palabra de Dios en ese pasaje de la Biblia de que el Señor estaba pasando por alguna parte y de pronto venía una viuda y llevaba atrás de ella el féretro de su hijo, su único hijo. Dice la palabra de Dios que el Señor sintió el dolor de ella. En algunas de las traducciones de la Biblia dice que fue un dolor como de entrañas. Él llegó a sentir lo que esa mamá estaba sintiendo o lo que estaba pasando. Y es uno de esos pasajes escasos en el que el Señor obra un milagro sin que se lo pida. Y le devolvió la vida al hijo. Porque él sintió por dentro lo que el otro estaba sintiendo. Pidámosle a Dios que nos dé esa capacidad de entender cómo se siente el otro. Particularmente con los que están cerca, con sus hijos, con su esposo, con su esposa. Cuando usted arranque esos argumentos y esas discusiones, usted trate de pensar cómo se está sintiendo el otro y verá que usted deja de alegar. Si usted de verdad entiende que le está causando dolor a la otra persona, usted deja de alegar, porque hay otras formas de conseguir lo mismo sin causar dolor. Entender la condición, la situación del otro. Todos somos diferentes. Todos vivimos la vida por circunstancias diferentes. Hemos tenido experiencias en el pasado que nos llevan a entender las cosas de alguna manera. Pueda que estemos equivocados, pero con seguridad hay una forma de entender al otro. Y pueda que no lleguemos a un acuerdo. Es que no siempre tiene que estar uno de acuerdo 100% con el otro, pero por lo menos le podemos entender. Cuando nosotros entendemos al otro, se genera algo que es trascendente, y es confianza. Cuando tú escuchas de verdad, cuando tú entiendes al otro y le dejas saber que sí le estás entendiendo, se empieza a generar confianza. Escuchar y entender. Importante en la palabra de Dios, sí, usted solamente acuérdese del pasaje que está en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, del versículo 38 en adelante. Lucas 10, 38, que es el pasaje de Marta y María. Y siempre nos acordamos porque la pobre Marta estaba limpiando, arreglando, y María estaba sentada a los pies de Cristo. Y cuando Marta le alega al Señor, pero ¿cómo va a ser posible que yo estoy haciendo todos los deberes de la casa y esta otra no ayuda? Señor, dígale algo. ¿Qué le dijo el Señor? Ella escogió la mejor parte. Escuchar.
Ahora, si esto que estamos hablando, cuando estamos hablando de relaciones interpersonales y con su esposa o con sus hijos o con sus compañeros de trabajo, es tan importante escuchar y se genera esta confianza, ahora usted colóquelo al otro lado de su conversación, coloque a nuestro Señor Jesucristo, coloque a Dios. ¿Cómo debemos escuchar a Dios? ¿Qué nos está pidiendo Dios? Dios nos presenta las situaciones y nos dice, ¿por qué no haces esto? Y dice, uy, no. En la medida en que uno se quita, en que uno se mueve, en que uno no da la oportunidad a entender la voz de Dios, esa voz empieza a callar. ¿Usted no le ha pasado que de pronto está en algún restaurante o en algún sitio y el Señor como que le dice, dele una mejor propina a esta persona? Uy, no, Señor, más del 20% no, ni loco. Además no me ha tratado bien. Se empieza a silenciar esa voz que le está diciendo a usted que sea fiel en lo poco. ¿Cómo hacemos para escuchar y entender la voz de Dios? Tenemos que aprender a escuchar lo que Dios nos quiere decir. Tenemos que aprender a escuchar lo que nuestra familia nos quiere decir. Tenemos que aprender a escuchar lo que nuestro trabajo nos quiere decir. Tenemos que salirnos un poquito de la película y tratar de entender qué es lo que los acontecimientos a nuestro alrededor nos están revelando. De qué manera Dios nos quiere pulir a través de esto. Mi suegro decía, en una manera muy gráfica, cuando quería que alguno de sus hijos prestara un poquito más de atención, le decía, pase saliva. Somos rápidos para contestar. Y mi suegro decía, pase saliva. Téngase un poquito, pare, ya va a contestar, no, ni ha pensado. Proverbios 18:13. A ver si lo tengo aquí señalado. Proverbios 18:13. El que contesta antes de escuchar muestra su torpeza para vergüenza suya. Palabra de Dios. Mire, lo mejor que uno puede hacer es, cuando usted esté hablando con alguien, que esa persona le cuente el cuento completo. Déjelo que se desahogue. No le interrumpa. Pero eso fue cuando... No. Deje que la persona pueda expresar todo lo que quiere expresar. Después será buen tiempo para que usted conteste, si debe contestar. Y conteste lo importante. No se quede en los detalles, no se quede no haga el problema más grande. Mire, una de las cosas que cualquier interlocutor espera de uno es que uno lo entienda. Cuando yo tomé las clases de maestro con la región 4, nos hicieron un ejercicio. Dijeron, usted haga de alumno y haga el papel del niño bien complicado. Y la otra hacía el ejercicio de la profesora. Y lo que ella hacía, cada vez que el que hacía de pelado decía algo, el que hacía de muchacho decía algo, ella le decía, yo te entiendo, pero tal cosa. Y era el derrotero. Yo te entiendo. Es que yo no quiero hacer esto. Sí, no, yo te entiendo, pero tenemos que buscar la manera. En el subconsciente, todos queremos ser entendidos. Usted haga la prueba en su casa. A la próxima vez que le digan algo, la señora dígale, yo te entiendo.
A ver cómo le va y me cuenta. Yo te entiendo. Es lo más importante, que el otro se dé cuenta que usted captó el mensaje. Porque ese es el afán de uno, que se entienda qué es lo que uno quiere, o me estoy expresando mal, o no he podido mandar el mensaje de lo que quiero decir. Pues lo importante es entender lo que el otro está diciendo. Yo te entiendo. Lo siguiente que la otra persona quiere es que usted le deje ver cómo podría solucionar o beneficiar las circunstancias o el problema de alguna manera. No tiene que darle las soluciones. No quiere decir, ¿cuánto tengo que girarle? No, el tema no es. El tema es, ¿tú has pensado de pronto en esta solución? ¿Le has pedido a Dios por este problema? Mira que nos vamos a poner a orar por esta intención. Uno no tiene que dar soluciones a la persona, no necesariamente. Porque es que la solución, al final del día, siempre viene de Dios. Y muchas veces lo que uno hace es estorbar. Pero la otra persona necesita saber que usted le entiende y que usted está colocado en sus zapatos. Y el nivel de comunicación más profunda es la que tiene Cristo, que llega al punto en que Él siente en sus entrañas el dolor del otro. Que Él siente dentro de sí cómo se está sintiendo el otro. Eso es una gracia que hay que pedirle a Dios. No para que nos quede el dolor, ni nos quede la angustia, ni nos quede el problema, no. Pero para que podamos entender un poquito más. Y eso muy seguramente va a nutrir nuestra oración, para que seamos intercesores más eficaces. ¿Amén? Amén. Muy bien, hermanos, inclinemos nuestra cabeza. Vamos a pedirle al Señor esta noche. Dios Padre Todopoderoso, queremos atender lo que tu palabra nos pide, que seamos prontos a escuchar y lentos para contestar y enojarnos. Queremos, Señor, ser como María, la hermana de Marta, la hermana de Lázaro, que resolvió sentarse a escuchar a su Señor. Queremos entregarte el tiempo, queremos colocarnos a tus pies, Señor. Queremos sentarnos en el suelo junto a ti y queremos, Señor, escuchar tu palabra. Queremos escuchar tu mensaje, queremos que sea revelado a nosotros tu santa voluntad, Señor, porque nosotros no queremos sino hacer tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que podamos prestarle atención a los que nos rodean y que nuestra atención sea genuina, sea honesta, que no sea por interés, sino que de verdad podamos escuchar, tratando de entender, dejándole saber al otro que le estamos entendiendo, tratando de captar en nuestro interior qué es lo que está pasando con esta otra vida. Señor, tú nos has traído a este caminar para que seamos útiles en tu viña. Muchas veces solamente con escuchar a la otra persona es suficiente. Solamente con comprometernos a orar por esta intención o la intención que sea es suficiente. Porque tú, Señor, tienes todo el poder para solucionar los problemas en la vida de cada uno de nosotros. Por eso en esta noche, Señor, te damos las gracias porque nos abres los ojos a que pongamos más atención, que hablemos menos, que dejemos que los demás se expresen completamente y terminen de hablar. Y sabemos, Señor, que haciendo esto tú vas a traer a nuestra vida frutos, bendición, paz, alegría, que vamos a ser más atentos, más calmados, que va a haber menos enojo,
que podemos dar testimonio de un Dios todopoderoso que hasta en las cosas más sencillas nos muestra qué tenemos que hacer. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.